Resulta que Pedro le dice a Jesús, si es de ir a Jerusalén y morir contigo, voy y muero contigo. Esto lo dijo en sus cinco sentidos, lo dijo de corazón. Lo que él no sabía es que él no contaba con la fuerza para cumplir eso que había dicho, pero sí lo dijo de todo corazón y esa fue la intención de Pedro. Entonces, no hay que restarle méritos a Pedro cuando llegó a negar al Señor, porque si bien es cierto, él tenía esa idea en su corazón de morir con Jesús. Y cuando llegan y aprenden a Jesús, resulta que todos los discípulos huyen, se llevan al Señor, el Señor no pone resistencia y Pedro lo defiende. Pedro saca una espada y le quiere cortar la cabeza a Malco, uno de los soldados. Malco seguro se hace a un lado y, y nada más una oreja le hiere y el Señor viene y sana a Malco. Sana ahí mismo. Vean qué escena más bajo presión y todo. Es una escena terrible para Pedro, para Jesús, pero aún ahí Jesús no pierde nunca su cordura y su ministerio y fue una de las últimas sanidades que hace el Señor. Vean qué interesante eso. Entonces vemos a Pedro tratando de proteger al Señor, o sea, es un súper discípulo. Lo que pasa es que no tiene la fuerza para cumplir aquello porque el Señor mismo le dice, Pedro, esta noche antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, seguro dentro de su corazón, jamás, si es de morir, muero contigo. Resulta que todos huyen, aún Pedro huye, pero cuando vemos a Jesús ya en la ciudad, que lo lleva ante el Sanedrín, Pedro está ahí. O sea, Pedro huyó de momento, pero dijo, no, yo no puedo abandonar al maestro, a mi amigo, al que ha estado con nosotros más de 3 años. Hemos visto su gloria, hemos visto muchas cosas. Pedro había visto en el monte de la transfiguración a Jesús glorioso y eso no se le olvidaba, eso no quedaba ahí en el olvido. Entonces Pedro sigue al Señor hoy, aún ahí en esa prueba, porque al Señor hay que seguirlo en las malas también, no solamente en las buenas. Hay gente que en las buenas está con Dios y todo, pero cuando viene un problema salen huyendo y no vuelven nunca más, se alejan de las iglesias, etcétera. Y eso no debe ser, eso es peor que negar al Señor. Entonces vemos a Pedro ahí siguiendo al Señor. Lo que pasa es que ante la muerte, él nunca había estado seguramente y ahora él sabe que algo terrible va a pasar y niega al Señor 3 veces. Cuando le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? Él niega una vez, niega segunda vez y tercera vez y el gallo canta y Pedro se acuerda de la profecía que le había dicho el maestro. Porque Jesús todo lo sabe, Jesús sabe el porvenir, todo, absolutamente todo de todos nosotros. Él conoce el futuro, Él es Dios. Y Pedro niega al Señor y después llora amargamente. Cantó el gallo habló con él, le recordó a este apóstol que Jesús había dicho aquellas palabras y él se sintió demasiado mal. Y ahí sí lloró amargamente, empezó a alejarse, empezó a esconderse. Pedro no valía nada. Pedro se sentía que había apuñaleado al Señor por la espalda, aquel hombre que había estado, ese hombre bueno que es Jesús. Y ahora Pedro termina injuriando y se siente muy mal. ¿Por qué? Porque a Pedro no le alcanzó la fuerza. Porque a usted y a mí tampoco nos alcanza la fuerza. Si nos mantenemos firmes en Cristo es
por el Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza. Solos no podemos. Solos no podemos vencer la tentación. Solos no podemos confesar a Jesús. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Dice la Biblia que por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne. Sin el Espíritu Santo, por más buenas intenciones como las de Pedro, terminamos negando al Señor. Por eso el tema central, se puede decir, de esta enseñanza es la asistencia del Espíritu Santo para no negar a Jesús. Por eso es que cuando Jesús resucita y llama a Pedro y lo restaura ya en Juan capítulo 21 y le dice, ¿me amas? Pastorea. Pedro le decía, tú sabes que yo te amo, aunque te fallé, no te amo tanto como debería, pero te fallé, pero aquí estoy. Y el Señor le hace 3 veces la misma pregunta, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Lo que está haciendo es reivindicando a Pedro en el ministerio, diciendo, Pedro, la negación no es más grande que el llamado. Sigues con ese llamado, sigues como líder de los discípulos, tú eres el que va a abrir el evangelio y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y cuando el Señor resucita, llama a los 11 discípulos y sopla sobre ellos ese aliento de vida, el Espíritu Santo. Es la nueva creación. ¿Se acuerdan que en el Génesis el Señor sopló sobre Adán y fue un hombre viviente? Ahora en el nuevo pacto es una nueva creación, una nueva humanidad. Y ese Pedro que había negado al Señor ahora recibe el Espíritu Santo. ¿Y saben qué sucede con Pedro lleno del Espíritu Santo? Como cuando usted y yo recibimos a Cristo, que recibimos el sello de Dios, que es el Espíritu de Dios, y recibimos esa capacidad para confesar a Jesús, a pesar de que nos puedan matar, a pesar de que no nos puedan recibir en algún lado. A Jesús nunca hay que negarlo, porque el que niega a Jesús será negado en el cielo, y el que confiese a Jesús en la tierra será confesado en el cielo. Y el gallo no para de cantar, tal vez usted lo puede escuchar. Bueno, seguro canta y canta por tantas veces que nosotros los hombres hemos negado al Señor. Pero ahora con el Espíritu Santo tenemos la fuerza y vemos a un Pedro en el libro de los Hechos muy diferente a los evangelios donde él niega al Señor. Ahora Pedro se enfrenta a las autoridades y por nada niega a Jesús, gracias al Espíritu Santo que está en él. Usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, porque un día le recibimos, tiene que haber un día donde la persona reciba a Cristo, y cuando recibe a Jesús está recibiendo el Espíritu de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo en su corazón y va a tener la fuerza para no negar a Jesús, no importa lo que pase, porque a Jesús no se le niega. Sería el error más grande que un ser humano pueda cometer, porque negar a Jesús significa perdición eterna. Confesar a Jesús significa vida eterna. Entonces, para finalizar, no le quitemos todos los puntos a Pedro. Pedro hizo mucho, aún siguió al Señor ahí. Cuando el Señor estaba prendido, ahí estaba Pedro cerquita, ahí estaba Pedro negándole, pero ahí estaba. Y eso vale mucho delante del Señor también. Por eso es que el Señor lo llama aparte y lo restaura. Todos de alguna forma hemos sido Pedro, pero también tenemos que mostrar la valentía que Él mostró después de haber recibido el Espíritu Santo. Dios les bendiga.